Por lo tanto, un embrión somático se define por ser una estructura bipolar independiente que no va a estar físicamente unido a su tejido de origen. Obviamente, si es un embrión somático obtenido de una hoja, no vamos a tener el embrión pegado a la hoja, ¿verdad? Lo vamos a tener creciendo in vitro. Hay dos formas de obtener el embrión somático: de forma directa, sin pasar por una etapa previa de callo, pero esto es muy difícil de obtener. Va a tener lugar a partir de un explante, que es el medio de cultivo sólido, por ejemplo, pero solamente esto está limitado a una muy pequeña serie de especies vegetales. Es muy difícil hacer una regeneración de un embrión somático de forma directa. Por lo tanto, la mayor forma mediante la cual vamos a obtener un embrión somático es a partir de una forma indirecta. Es decir, tras una forma de cultivo de callo. Por lo tanto, yo tomo un explante, primero le doy un tratamiento para convertirlo en callo y luego le doy un tratamiento a ese callo para convertirlo en embrión somático. ¿Y vamos bien? Y bueno, entonces, ¿cómo voy a generar ese embrión somático? Pues bueno, yo puedo partir de formas distintas. En primer lugar, puedo partir de obtener un embrión somático de forma indirecta a partir de callos en suspensión celular. ¿Se acuerdan de las suspensiones celulares o los cultivos en suspensión? Pues a partir de estos yo puedo generar un callo. Este me va a permitir mantener la estabilidad genética para producir un número elevado de embriones en poco volumen en medio de forma casi sincrónica. Por ejemplo, yo puedo llegar a producir 10 a la 5 embriones por gramos de tejido por vez, y la gran ventaja que tiene es que esto me permite hacer una mecanización parcial, es decir, que prácticamente yo puedo semiautomatizar la producción de los embriones somáticos, lo cual me lleva a una reducción importante de los costos laborales. Entonces vamos viendo que en este caso, por ejemplo, yo puedo aumentar el número de embriones en un poco volumen. ¿Se acuerdan cómo eran los cultivos en suspensión? Pues... ¿Dónde ponía mi cultivo en suspensión? Un caldito, ¿no? Exactamente. Acuérdense que yo puedo tener un matraz con medio y en agitación mi callo, ¿verdad? Pero yo lo voy a tener en un orbital. Entonces, por orbital, pongan ustedes que quepan, bueno, digamos que caben 3, ¿no? Y esto va a estar en agitación. Estos callos yo los puedo seleccionar por tamaño y por tiempo para tenerlos más o menos homogeneizados en crecimiento. Entonces, esto va a estar dentro de una cámara de agitación. ¿Sí vamos bien? Sí. Por lo tanto, yo puedo tener varias cámaras de agitación en un cuarto. Yo puedo tener a lo mejor 15 mesas, y en esas 15 mesas tengo 2 orbitales por mesa. Entonces, al tener 2 orbitales por mesa, si le caben 3 por atrás, por mesa voy a tener 6. Entonces, eso me permite tener una gran producción, porque aproximadamente por litro se pueden generar 10 a la 5 embriones, y por tiempo y por tamaño se sincronizan, es decir, que van a ser de la misma edad. Y es un proceso semiautomatizado o mecanizado parcialmente. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo controlar todas las condiciones de crecimiento de los agitadores, y necesito 1 o 2 personas que vayan supervisando que el medio no se agote, que esté la agitación adecuada, que la calidad del callo, que no haya contaminación, y obtener hasta 100 frasquitos agitando a la vez, produciendo mis embriones somáticos, lo cual me reduce de forma importante los costos laborales a comparación de la micropropagación tradicional. Y bueno, ¿cómo vamos a obtener un embrión somático a partir de cultivos en suspensión? Pues bueno, vamos a partir, en primera instancia, vamos a llevar a la formación de callo. Entonces yo voy a tomar un explante, que puede ser cualquier explante, aunque recuerden cuáles son los mejores explantes para generar callo, pero pues bueno, aquí tenemos puede ser la raíz, el pedúnculo, la hoja, la tallo, o inclusive un embrión cigótico, aunque ustedes no lo crean, y soy redundante, un embrión cigótico, yo puedo tratarlo, formarlo callo, y ese callo volverlo un embrión somático. Entonces es como un poco redundante, pero se puede ocupar. Entonces yo tomo mi explante y lo voy a poner en un medio de cultivo sólido, y le voy a poner una gran cantidad de auxina, de preferencia la 2,4-D. Una vez que
que creció, esto me va a permitir formar el callo. A ese callo lo llevo a un cultivo en suspensión. Mientras este cultivo en suspensión siga manteniendo esta auxina, el callo se queda como callo, me libera células y se va a quedar como cultivo en suspensión. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a permitir generar el embrión somático? El quitar la auxina. Cuando yo quite la auxina, esto va a ser condicionante para que este callo comience su proceso o su morfogénesis a un embrión somático. Y una vez que se forme el embrión somático, lo que yo voy a hacer es sincronizar esos embriones en tiempo y en tamaño. Por lo tanto, tengo que hacer literalmente un clivaje o un tamizaje a través de poros de diferente tamaño para obtener embriones de tamaño y desarrollo uniforme. Porque entre más uniforme sea el tamaño, se supone que prácticamente van en el mismo estadio de desarrollo. Es la única forma de poder diferenciarlos. ¿Sí vamos bien? ¿Qué es el pedúnculo? El pedúnculo es las inflorescencias también, la parte de donde sale la florecita, es como esa partecita. Y entonces tenemos, entonces hay dos factores muy importantes para favorecer la aparición de un embrión somático. El primero es eliminar las auxinas. Ya vimos que si yo quito auxinas, eso favorece que mi callo se vuelva embrión somático. Por lo tanto, si yo tengo ácido indolacético o cualquier análogo, estos siempre van a mantener al cultivo en suspensión y eliminarlos nos lleva a la maduración y formación de embriones. Otro aspecto importante para la formación de un embrión somático es el aporte de nitrógeno. El nitrógeno, la fuente de nitrógeno, tiene que reducirse de manera muy importante para formar la embriogénesis somática. Por ejemplo, sales de amonio, agua de coco, hidrolizado de caseína o ciertos aminoácidos como la L-glutamina o la alanina son coadyuvantes de la embriogénesis. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que estar reducido para permitir la formación de un embrión somático. O sea, aquí vemos, para formar un embrión somático sin auxinas y con poco nitrógeno. Eso me lleva a que mi callito comience a formar el embrión somático. ¿Sí vamos bien? Aquí dentro de la suspensión. Desventajas importantes de trabajar con embriones somáticos. Debido a que la selección de los embriones para trabajar con ellos es únicamente por tamaño, entonces tenemos desventajas importantes. Por ejemplo, se sabe que existe una mezcla de tamaños de agregados celulares conocidos como proembriones, es decir, que en lugar de que sea un embrión somático, como yo no puedo verlos porque son muy chiquititos, igual y lo que yo recupero es un cúmulo de células que no son un embrión, sino que son solamente células acumuladas. Entonces eso lo llamo proembrión, que no me va a servir para trabajar. Puede conseguirse que esta gama de tamaños en estadio sea más uniforme, y esto se puede hacer por cribado o tramizaje del inóculo del cultivo antes de subcultivarlo a través de una serie de tamices con malla de nylon o de acero inoxidable. Literalmente lo voy a colar en mallas de acero inoxidable y por tamaño los voy a ir separando. Y entonces se supone que aquellos embriones que sean de un tamaño más o menos igual van a estar en el mismo estadio de desarrollo y por lo tanto es una forma de sincronizarlos. Otra desventaja importante es la aparición de la embriogénesis repetida. Es decir, que en la embriogénesis repetida es un problema que se presenta por crecer los cultivos, los embriones somáticos in vitro. Es porque nuevas células embriogénicas surgen de embriones en maduración, conocida como germinación precoz. Es decir, que tengo mi embrión somático y mi embrión somático tiene que seguir ciertas etapas de desarrollo que vamos a ver más adelante para poder generar una planta nueva. Sin embargo, hay embriones que no, en lugar de ir en un estado de desarrollo determinado, como que se regresan y van a comenzar a generar más embriones somáticos. Eso yo lo llamo como germinación precoz. Y esos embriones no me sirven porque se quedan muy inmaduros. Prácticamente no podemos regenerar plantas a través de ellos. Y también tenemos heterogenicidad de los cultivos, es decir, que los embriones somáticos, pues al estar tan desincronizados, a veces es difícil poder únicamente sincronizarlos por tamaño. Por lo tanto, se recomienda ponerles ácido abscísico para homogeneizar los tamaños.
embrión somático. Así, hay que poner ácido abscísico para reducir estos fenómenos de heterogenicidad de los cultivos y la embriogénesis precoz es para ello. Y bueno, ¿cómo puedo obtener plantas a partir de embriones somáticos? Pues bueno, ¿o por qué me voy a aventar todo el paso gigante de hacer un caldo, hacer un cultivo, quitarle la auxina, reducir el nitrógeno y formar un embrión somático y entonces hasta entonces una planta? Porque se ha visto que a partir de los embriones somáticos puedo obtener una germinación más rápida en un medio de cultivo sin hormonas hasta que las plántulas alcanzan un tamaño adecuado para su transferencia al suelo o vermiculita. Hay ocasiones que los invernaderos, ¿se acuerdan cuando vimos las etapas de la micropropagación? De que van saliendo que al final de cuentas hay que sacarlos a un invernadero y después ya pueden salir a tierra. A veces hay invernaderos que no ocupan suelo o tierra estéril tal cual, sino que ocupan sustratos que simulan la tierra, como la vermiculita, arena, arcilla. Obviamente tiene que estar limpia y estéril. Y ahí lo van regando con el medio mesa. Entonces, esto es un modo de hacer lo que dijo que estaba complicado, que era poner a cultivar callos en masa y después volverlos plantas. Exactamente, que esto se puede hacer o realizar. Y entonces, aquí tenemos, de tal forma que también algo que te permite obtener plantas sanas y características. Permítanme. Hola. Ya descansa bien. Pues una pregunta, el video de cultivo de entrecampos, ¿cómo se entrega? Todo en plantas mucho más sanas y que crezcan más rápidamente, porque a diferencia de tomar un explante determinado, yo voy a partir de poblaciones de embriones que están sincronizados, uniformes, y por lo tanto los individuos que obtenga voy a obtener una mayor cantidad de individuos viables. Es más difícil que con un embrión somático se me muera la plántula en multiplicación que si yo lo obtengo de un explante tal cual. ¿Sí? ¿Se me duermen si les apago la luz de adelante? ¿Sí ven bien? Sí. Es que creo que se ve mejor esto, ¿no? Agarrito, mira, es para dejar ciegos. Así se ve bien. ¿Qué pasó, Ale? No, digo que sí se veía bien. Ok. ¿Qué es mejor, la gran ventaja de obtener plantas a partir de embriones somáticos? ¿Sí? Y bueno, esto tiene aplicaciones importantes. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues bueno, una de las aplicaciones más importantes es hacer la micropropagación clonal de plantas a gran escala. Ya vimos la gran ventaja que es tener los callitos y por los potenciales embrioncitos. Aquí que puedo llegar a tener hasta, no sé, 50 millones de embriones en un cuartito. Digo, eso nunca me alcanzará a tener 50 millones de plantitas multiplicándose en una cámara de germinación. Entonces, te permite obtener el clonaje de plantas a gran escala.
Y la otra, que es una aplicación muy novedosa que se ha aplicado en la agricultura, porque esto se ha aplicado muchísimo ya en campo para sembrar, es la creación y producción de semillas artificiales por encapsulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los embriones somáticos individuales se encapsulan en una matriz de alginatos, sumergiendo a los embriones cubiertos por alginato sódico en una solución nutritiva, en una disolución de cloruro de calcio 50 milimolar, que básicamente este es el catalizador que permite el recruzamiento del alginato. En este caso el alginato es un polímero, obviamente igual que la agarrosa viene en polvito, que si yo le pongo líquido, en este caso solución nutritiva por ejemplo, o un bofe, y le pongo el cloruro de calcio, entonces se va a polimerizar y me va a formar una semilla artificial. Para que se den una idea de cómo es la semilla artificial, ¿han visto estas perlitas como las que se utilizan las flores de los arreglos florales? Que son como de gel. Las de gel. Y si están secas, ven que son como unas bolititas chiquititas y son duras. Si tú las mojas, se hidratan y se hinchan y son como un gelecito. Prácticamente así sería una semilla artificial, solo que más chiquitita. Es como para que se den una idea de la consistencia y demás. ¿Sale? Sí. Es como el método que utilizan para la esferificación, ¿no? En cocina molecular. Ándale, exactamente, algo así. Pero acá en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer literalmente? Preparo mi alginato con mi cloruro y mi solución nutritiva, lo meto en un molde y en medio le pongo el embrión somático. Y ese embrión somático lo rodeo de solución nutritiva y en ocasiones le puedo poner antibióticos o antimicóticos, lo cual me protege de que se contamine mi semilla y la puedo tener almacenada literal. Una vez que ya logra solidificar, la deseco y entonces me queda como una semillita seca como las que puedo comprar en cualquier lugar. Y así secas te pueden durar años y después voy en el campo, literalmente la siembro, le pongo agua, esa semilla germina. Sin problema. Ya no tiene que tener ningún otro tratamiento, o sea, por ejemplo, si la dejas mucho tiempo no pierde propiedades. O sea. No, porque al final de cuentas, les digo, por eso es la misma propiedad de las perlitas de estas de gel. Si por alguna razón se te olvidan, que ya quitaste el perro, se te olvidan ahí aventadas, se les pierde en el agua y se vuelven a formar bolititas. Si tú las vuelves a poner agua, se vuelven a hidratar y sin problema. Aquí esto es lo que tienes. Están en dormancia. Ajá, exactamente, entran en dormancia. Y los embriones, como quedan protegidos por la solución nutritiva y el alginato endurecido, literalmente es lo mismo que una semilla. ¿Sí vamos bien? Y como mencionamos, se pueden almacenar hasta que se necesiten en masa para hacer el Y si hay, por ejemplo, plantas que no tienen semilla, entonces se pueden hacer como semillas. Se podrían hacer como semillas, exactamente, como semilla artificial. Y bueno, ejemplos de especies vegetales que se han recuperado o se han micropropagado a partir de semillas artificiales está la alfalfa, el apio y la coliflor, por ejemplo. ¿Sí vamos bien? Y bueno, ahora vamos a pasar a otra parte que también es muy importante, que es la producción de plantas haploides a través del cultivo de anteras y ovarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues bueno, vamos a ver la regeneración de plantas a partir de anteras. Estas son las anteras, tal cual. Las anteras son la estructura que mantiene al polen. Y el polen no es otra cosa más que los espermatozoides, es decir, son los gametos masculinos de una planta. Todas aquellas plantas que tienen anteras y polen son las flores macho. El nombre correcto o el nombre técnico del polen o esperma en las plantas es microesporas. Entonces este es el nombre correcto, el nombre técnico correcto o adecuado. Por lo tanto, una microespora es el esperma o el polen, ¿sí? O también a partir de óvulos aislados. Básicamente, esto también se ocupa para producción a gran escala de plantas, es decir, una producción masiva de plantas. Entonces, en su trabajo, ustedes están viendo micropropagación comercial de especies, cómo a nivel comercial con técnicas de micropropagación alternativas
se pueden obtener papas, plátanos, agaves, nopales, literalmente, ¿no? Que son las Pero también ya vimos cómo se pueden hacer a partir de estos como bioreactores de inmersión temporal. ¿Se acuerdan que hicimos un dibujo hacia algunas clases? Esto, o bien se pueden obtener plantas a gran escala a partir de embriones somáticos, y esos embriones somáticos se pueden obtener de callos en suspensión. Y se pueden llevar, sí, pues es prácticamente un bioreactor chiquito. Digo, no es tan sofisticado como muchos bioreactores, pero es un bioreactor. Se puede automatizar esto. Y se puede automatizar. Y o llevarlo a semillas artificiales. Pues ahora vamos a ver otra forma de producir plantas a gran escala a partir de anteras o microesporas. Se sabe que hay una ventaja potencial para regenerar plantas a partir de microesporas sobre los óvulos. ¿Por qué? Porque en el caso de las plantas macho, en el caso del polen, se sabe que por cada planta pueden disponerse de miles de células haploides, obtenerse eliminando las anteras. Por ejemplo, de la cebada, se sabe que tiene de 2 a 3 por 10 a la 3 granos de polen por antera. Es decir, cada anterita puede tener de 2 a 3 por 10 a la 3, que esto cuánto sería, como 2.000 o 3.000. Como 3.000. 2.000 o 3.000 granitos o microesporas por antera. Y si cada flor tiene 60 anteras aprovechables por espiga, existen potencialmente 10 a las 5 microesporas susceptibles de ser utilizadas para el cultivo. ¿Y las microesporas no son unicelulares? O sea, es una sola célula. Sí, es el espermatozoide. Pero se alcanza a ver uno solito. No es. Lo puedes aislar y lo puedes trabajar. Sí, no es microscópico. No, porque es el polen, se ve tan Con una lupa, ¿no? Ajá. No es tan microscópico, exactamente. Entonces, imagínense, por cebada yo puedo, por cada espiga, puedo obtener hasta casi, bueno, son 100.000 microesporas, lo cual me representa potencialmente 100.000 plantas. No, 3 por ¿En 60 serio? sería 180, 180. 180. De una antera pero nada ese más. Es de una antera, pero Sí. si por espiga tiene Ajá, por eso son 60 Como anteras por 5. espiga, son 180. 180.000 De una pero de florecita. una flor, pero no tienes únicamente una, tienes varias. Entonces por eso es potencialmente 10 a las 5 en promedio de las espigas que tienes por planta. ¿Y los animales polinizadores cómo funcionan? Es una pregunta muy básica, pero. Se paran en la flor porque los atrae el aroma, se paran en esta. Acá pueden obtener, bueno, literalmente se paran acá, en sus patitas se les pega el polen y luego se van a esta porque de acá comen y lo depositan y ya caen. Lo depositan Y ya se hace el embrión. Ajá, y se ¿Tiene hace 60 anteras una flor? ¿Mandé? ¿Una flor tiene 60 No anteras? necesariamente puede variar el promedio. En este caso es el ejemplo de la cebada. O sea, una planta tiene 60 anteras en total, distribuidas Por en espiga. diferentes flores. No, 60 por flor. 60. Pero en la cebada únicamente. Pero solo la cebada, porque recuerda que es por espiga, como el trigo. Ay, no. ¿Y en serio eso se puede aislar uno por uno? ¿Mandé? Uno por uno. Sí, se puede aislar uno ¿Ya por no? uno. ¿En serio? De hecho, ahorita vamos a ver cómo se hace el proceso, bueno, cómo se hace la parte de obtención de plantas. Y bueno, podemos regenerar plantas haploides a partir. De hecho, aquí tenemos ejemplos de plantas que se han regenerado a través de anteras, como el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, el centeno, pastos, el triticale, las bráceas, como que incluyen mostazas, brócoli, coliflor, lentejas, porcina, repollo mediterráneo, papas, tomates y tabaco. Es un ejemplo de plantas haploides y que se reprodujeron a partir de anteras. ¿Sí vamos bien? Y bueno, hay factores importantes para producir eficientemente plantas haploides. Por ejemplo, el crecimiento de las plantas donadoras en condiciones óptimas, una muestra adecuada de diferentes genotipos, la elección del estadio adecuado del desarrollo polínico, condiciones para el teletratamiento de las anteras, especialmente por frío o calor, efectos de aditivos en el medio de cultivo como nitrógeno orgánico, aumento en el contenido de sacarosa, carbón activado, y el ensayo de los métodos de cultivo tanto en suspensión como en agar solidificado. Entonces estos son aspectos importantes para producir plantas haploides. Entonces vamos a ver un proceso de regeneración a partir de microesporas.
Y entonces acá tenemos que definir conceptos importantes. ¿Qué será una planta haploide? ¿A qué le suena planta haploide? ¿Qué es un organismo haploide? Tiene la mitad de la carga de información. Ajá. ¿Cómo? A ver, Luis, repítelo. Una planta que lleva la mitad de la carga de información. Así es. ¿Por qué creen que en primera instancia generamos plantas haploides que tienen la mitad de la carga genética? Porque no es el... Porque la genética Esa persona quizás no, como dijo usted, el esperma, o sea, solamente una parte. Exactamente, se van a generar plantas haploides en primera instancia porque mi material de partida son células gaméticas que por naturaleza traen la mitad de la carga genética. Por eso es que en primera instancia generaría plantas haploides, pero acá tenemos un pequeño problema. En la naturaleza es bien complicado mantener viva y estable una planta por la mitad de su carga genética. Por lo tanto, casi todas se convierten en dobles haploides. Ahorita vamos a ver entonces. Igual disculpen, pero es que muchas se confundieron. Entonces, vamos a ver el proceso típico de regeneración de plantas haploides y dobles haploides a partir de microesporas. Okay. Y bueno, ¿dónde va a comenzar esto? Esto tiene que empezar muy temprano en el desarrollo de la espermatogénesis de la planta, donde tenemos que tomar al esperma en un estadio muy temprano de desarrollo, que básicamente se le conoce como estado uninucleado, porque tiene la mitad de la carga, ¿sale? En este caso, cuando nosotros tomamos la forma normal, es decir, dentro de la flor, este estado uninucleado tiene las señales para comenzar con las meiosis y llegar a formar la gametogénesis, es decir, llegar a formar un espermatozoide. Sin embargo, nosotros en el laboratorio vamos a captar ese estado uninucleado y le vamos a dar un tratamiento muy particular para que no forme el gameto, sino para que forme un embrión somático, ¿sí? ¿Y en qué consiste este tratamiento? Pues ya mencionamos que vamos a tomar a la planta en un desarrollo muy temprano del desarrollo del espermatozoide, de tal forma que lo captemos en el estado uninucleado. Durante esta etapa tan temprana, la flor aún no abre, la flor está en botón, cerradita. Por lo tanto, se sabe que todo lo que esté allá adentro, mientras yo no lo abra en el ambiente, va a estar estéril y en oscuridad. Por lo tanto, para poder captar este estado uninucleado, yo tengo que ir al campo, al invernadero, donde vaya a trabajar con mi planta, y voy a cortar esos botones. Los tengo que cortar de la forma más aséptica posible, es decir, con material estéril, limpio, con guantes, cuidando de que no haya animalitos alrededor, sanitizando la parte que voy a cortar. Y así tal cual no la abro, la voy a guardar, la voy a llevar al laboratorio en su estado de botón. Y una vez en su estado de botón, yo la voy a meter a un tratamiento, como dice acá, a un pretratamiento para condicionar, o más bien para inhibir la formación del espermatozoide y favorecer la aparición del embrión somático. ¿En qué consiste este tratamiento? Este tratamiento o pretratamiento consiste en dejar el botón sin abrirlo de 4 a 28 días a 4 o 15 grados, de 4 a 15 grados en completa oscuridad. Es decir, el botón lo meto en la cámara de germinación de 4 a 28 días, o sea, un montón de tiempo, a una temperatura de entre 4 y 15 grados centígrados en completa oscuridad. Ese es el pretratamiento que viene acá. ¿Sí? Una vez que acabó este pretratamiento, ahora sí, yo voy a recuperar mi botón y en la campana de flujo laminar, ahora sí, lo voy a abrir para favorecer
la formación en primera instancia de un callo para favorecer la embriogénesis somática. ¿Sí? Entonces ya quedamos claros cuál es el pretratamiento. Una vez que pasaron esos 28 días a 4 o 15 grados en completa oscuridad, entonces ahora sí yo voy a darle el tratamiento para convertirla en un embrión somático. ¿En qué consiste ese tratamiento? Que yo recupero mi botón y a la campana, ahora sí en condiciones de esterilidad, lo voy a abrir y voy a recuperar las microesporas, bueno, las microesporas ya pretratadas, y las voy a sembrar en un medio de cultivo con las siguientes condiciones para favorecer el embrión somático. Mi medio de cultivo debe de tener niveles elevados de sacarosa, glutamina, caseína, extracto de papa, leche de coco, carbón activado y no debe de tener auxina, porque parece que si hubiera como auxina me forma un callo. Yo no quiero callo, yo quiero un embrión somático. Por lo tanto, este medio que está acá favorece la embriogénesis somática. Y esto me va a permitir formar un embrión somático. ¿Vamos bien? Sí. En ocasiones, a veces se puede sustituir la sacarosa por otra fuente de carbono, como pueden ser algunos disacáridos como la maltosa, celuliosa o la fretalosa, lo cual conducen a una embriogénesis directa muy eficiente a partir del estado seminucleado de las microesporas, y en este caso el ejemplo está dado en la cebada. Entonces, si no es sacarosa, yo puedo utilizar maltosa, celuliosa o fretalosa, que con todo esto te lleva a que este se vuelva un embrión somático. Y por lo tanto ya no se forma el hígado. ¿Vamos bien? Ay, bonita ahora respuesta, pero sí. ¿Sí? Y bueno, desventajas importantes debido a que con este tipo de regeneración vamos a tener una planta haploide, pues bueno, básicamente tenemos también como consecuencia que se pueden formar embriones aneuploides. ¿Y cómo se ven? Se ven como un callo, todo raro. Están en una fase de callo intermedio. Se ve todo raro y todo. Se sabe que algunas plantas también pueden ser albinas por destrucción programada de los cloroplastos durante la maduración del polen. Es decir, que de ese embrión somático que viene del polen, yo puedo regenerar una planta, pero esa planta es albina porque no tiene cloroplastos y pues esa planta no puede sobrevivir. Literalmente para vivir se tendría que volver parásito de otra planta, porque no puede hacer fotosíntesis. Y así es como se vería una planta albina. Literalmente son plantas blanquitas. ¿Pero por qué se ponen blanquitas? Porque se les destruyen los cloroplastos. Es una de las desventajas de regenerar plantas a partir de embriones somáticos de microesporas. Esto es exclusivo de microesporas, porque ya vimos que hay errores en la maduración del polen y pues hay cloroplastos. ¿Sí? Y aneuploides. Por ejemplo de una planta que se ha regenerado por esta técnica que vimos de microesporas y plantas haploides es la cebada, que se ve que es altamente eficiente para este procedimiento. Muchas de las cebadas premium que se utilizan para producción de cervezas de alta calidad son plantas dobles haploides generadas por esta técnica. Y entonces, antes de esto vamos a continuar. ¿Ya me dijeron que era una planta haploide? Tiene la mitad de la carga. Ya que damos una planta haploide, es bien difícil de que se mantenga y sobreviva por sí solo en la naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, para garantizar su supervivencia en la naturaleza, lo que se hace, o lo que vamos a hacer, les voy a aprender de lo que vemos porque eso es curioso. De una planta haploide, voy a generar una planta doble haploide, VH. ¿Sí sabemos qué es un doble haploide? O sea, haploide es que tiene la mitad de la carga, ¿no? Diploide. Y doble haploide. No es diploide. ¿Qué es un, no es diploide? ¿Qué es un diploide? Dos cargas. Pero esas cargas de dónde vienen. Una de mamá y una de Ajá. Un papá. papá y de mamá y generalmente remunización sexual. Duplica su carga. Exactamente.
exactamente haploide Y doble haploide. es la mitad de la carga de mamá o papá, pero no ambos. ¿De acuerdo? Entonces, por consecuencia, ¿qué será un doble haploide? Un doble haploide es un haploide al que se le duplica su carga genética. ¿Sale? Es decir, yo tengo la mitad de la carga, que puede ser de papá o de mamá, acuérdense, no ambos, o de mamá, y este por 2. Por lo tanto tengo o 2 de papá o bien 2 de mamá. Y ese es un doble haploide, aquellos individuos cuya carga genética se duplica de tal forma que ya tendrían o se simula tener la carga cromosómica completa, porque eso simula un diploide. Entonces ya con eso mi plantita, pues, ahí hay moscos, ¿verdad? Sí. Mi plantita puede sobrevivir. Pero eso no genera problemas en las propiedades de la planta. No, al contrario. ¿En serio? Entonces, Ahorita vamos, bueno, aquí no mucho, pero el mejoramiento genético, que es la parte que... No, sí lo vamos a ver acá, pero lo vamos a retomar. El mejoramiento genético es una forma tradicional de mejoramiento genético y se aplica mucho cuando tu característica o tus características de interés son recesivas, raras o de baja heredabilidad. Porque obviamente en una recombinación, pero se pierden bien bonito. Entonces un doble haploide facilitas que lo raro, lo poco heredable o lo recesivo se exprese, porque completas el doble alelo que permite, completas que se permite que se exprese. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? En este caso, la cebada es muy eficaz para este proceso, es decir, regenerar a partir de un embrión somático y formar un doble haploide. Hay 2 formas de hacer la regeneración de la cebada. Primero, hacer un cruce interespecífico con una especie silvestre de cebada, como Ordeum bulbosum. Y en este caso, este Ordeum bulbosum es una cebada, pero silvestre, que difícilmente tiene características de interés comercial o de producción agrícola o alimentaria. Es decir, es chafa para hacer cerveza. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ordeum vulgare es mi cebada de interés, la que me va a dar la cerveza que me va a volver millonario. Pero resulta que muchas veces estas cebadas, estas características son de baja heredabilidad o son raras, son difíciles de aparecer, por lo tanto yo no puedo propagar, simplemente sembrarla, se pierde mi característica. Micropropagarla es muy difícil regenerarla, y aparte hacerlo masivamente pues tarda más. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer una estrategia para potenciar la aparición de estas características y poder producir a gran escala. Entonces la vamos a cruzar con su especie silvestre, que no me va a dar las características de interés, y estos van a tener hijitos, ¿vamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? En este caso, ¿por qué creen que puedo cruzar la cebada de interés con la cebada silvestre? Pues utilizando el polen de interés. ¿Pero por qué? No, en este caso es un cruce sexual. Es un cruce sexual. Porque son de la misma familia. Que son de la misma familia. Para que una planta pueda tener hijitos con otra planta, tienen que ser sexualmente compatibles, no necesariamente de la misma especie ni de la misma familia, pero tienen que ser sexualmente compatibles y genéticamente compatibles. Entonces, como dijo Ale, como estas son de la misma familia, pues bien fácil y bien rápido que pueden tener hijitos, ¿sí o no? Y entonces, obviamente, estos hijitos que obtienen son hijos híbridos, que vienen de un cruce sexual donde hay recombinación y por lo tanto serían diploides. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Los hijitos de esta cebada. Por lo tanto son embriones
gaméticos. Pero, ¿por qué se cruzan? Ujú. O sea, ¿para qué? Ya lo dijimos, porque esta a veces pasa que son las características de interés son raras de baja heredabilidad. Si yo la cruzo con una de estas, se pueden perder drásticamente y aún en la primera generación. ¿Sí? 2, esta plantita a veces es difícil de que se regenere por micropropagación, porque no se regenera o tarda mucho tiempo, por ejemplo. Por eso es que se necesita, porque tú quieres potenciar las características de interés y además quieres que se reproduzca, pero masivamente. Entonces es lo que vamos a hacer. Esta le va a dar esas propiedades de reproducción. Bueno, ¿vamos bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se forme el embrión, pues dijimos ya literalmente que es un embrión diploide con la carga gamética de ambos. Sin embargo, algo que ocurre de forma muy particular, y esto ocurre en la naturaleza. De hecho, a estas especies como Hordeum bulbosum yo lo llamo planta inductora de haploidía, porque son plantas que existen en la naturaleza y de hecho hay personas que se dedican comercialmente a producir plantas inductoras de haploidía. Son plantitas muy chistosas, porque son plantas que son como el patito feo de la familia, no tienen ningún chiste, ninguna propiedad de interés. Ajá. Y a lo mejor están hasta en cierta desventaja evolutiva, porque cuando se cruzan con plantas superiores o plantas elite que tienen características de interés comerciales, medicinales, agrícolas, alimentarias, etc., al formarse el embrión gamético no hay recombinación genética en ellas, sino que literalmente se quedan como separados los cromosomas de la chafita con la abuela, y entonces el embrión, para poder sobrevivir, va a expulsar los cromosomas, va a degradar los cromosomas de la plantita silvestre chafita. Por lo tanto, se queda, y como vemos acá, hay una eliminación espontánea de los cromosomas de la cebada silvestre después de la fertilización, y el embrión solo se queda con los cromosomas de mi planta de vida, generando así un embrión haploide. ¿Sí? Esto ocurre en la naturaleza. Métodos de sobrevivencia de las plantas. ¿Sale? Pero ahora tengo un pequeño problema. Este embrión haploide es bien difícil que sobreviva. Se puede morir porque pues, un embrión con la mitad de la carga literalmente no se puede desarrollar. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene ahora? Yo tengo que recuperar estos embriones haploides en el laboratorio y los voy a sembrar en tubos y les voy a dar un tratamiento muy particular para generar embriones dobles haploides. La duplicación de los cromosomas se logra con tratamiento de colchicina o bien puede hacerse de manera espontánea. Si estoy en la naturaleza, la gran mayoría de mis embriones espontáneamente y por supervivencia van a duplicar sus cromosomas, generándose dobles haploides para sobrevivir. Pero si yo los llevo al laboratorio, estos embriones haploides los trato con colchicina, recupero la carga genética y este embrión puede generar una plantita. Y aquí un papel muy importante es la colchicina. ¿Se acuerdan por qué hay que poner colchicina? Yo me acuerdo que usaban colchicina para detener la fase de este periodo de la célula. ¿Pero por qué? Porque detiene los En metafase, ajá. Es para verlos en metafase, pero ¿por qué? porque detiene los, ¿cómo se llaman los Microtúbulos, los microtúbulos. Los microtúbulos. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace la división. Pero ¿por qué puedo duplicar la carga cromosómica? Si se está pegando los microtúbulos. No separa el cromosoma. No, pero no. Los túbulos van al centrómero. Cuando lo investigan, esa es pregunta de examen final. Okay. Ahí lo investigan bien. Para que vean que sea buena persona les va a valer 10 puntos. Si lo investigan bien, me pueden ir a preguntar si investigaron bien. Pero la condición es, van a asesoría y me preguntan, pero me van a enseñar su fuente de
la colchicina puede generar un doble haploide por esto, por esto y por esto. A ver, enséñame tu fuente. Ok, bueno, sí, entonces ya tendrán seguros 10 puntos. Si me dice nada. Si no me llevan la fuente, aunque me digan la respuesta correcta, les voy a decir que están mal. ¿Vale? Entonces pueden irme a preguntar, no me van a hacer los de mi amor, que también es una pregunta similar y ni siquiera preguntaron y perdieron 10 puntos. Ya ellos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahí investigan esta parte. Obvio tienen de aquí a antes del examen. Digo, no vayan a preguntarme 5 minutos antes de empezar el examen, porque yo no les contesto. Mínimo un día antes del examen, para que vean que soy buena persona. Ejemplo de producción, ejemplos de plantas que se han regenerado por dobles haploides. Tenemos de tal forma la producción de líneas puras haploides dobles. De este modo es mucho más rápida a partir de un cruce sexual con su especie generadora de haploidía que el procedimiento más convencional de la autofecundación repetida, lo cual nos permite acelerar nuevas variedades de cebada. Ya vimos que es una característica rara, poco heredable, que se presenta casi nunca. Pues por esta técnica yo puedo potenciar la aparición de esa característica y generar una clona o una línea lead que tiene esas características. Por ejemplo, una gran cantidad de arroz, trigo y tabaco se han regenerado de esta forma. Así como el ejemplo que vimos de la cebada en doble haploide, se han regenerado arroz, trigo y tabaco. ¿Sí vamos bien? Y bueno, aquí finalmente vamos a ver, si usted tiene la duda de cómo es un embrión somático, aquí lo vamos a ver. En este caso, este es el polen, estas son las microesporas. Acá tenemos en una caja Petri, ya tenemos una gran cantidad de embriones somáticos en la caja Petri, que crecieron en el laboratorio. Y esta es una micrografía electrónica de un embrión somático. ¿Ya vieron? Se ve como raro. ¿Ya vieron cómo es su estructura bipolar? Tiene acá como un chipotito y aquí sería como sombrillito, la parte donde terminaría la planta. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Esta clase todavía no se la subo porque primero quiero ver. Entonces vamos a empezar ahora con producción de plantas libres de virus. Producción de plantas libres de virus. En este caso recordemos que los virus, la infección con partículas virales es realmente muy drástica, dado que muchos de ellos tienen un periodo de latencia muy largo, puede pasar la planta desapercibida sin manifestar enfermedad y comenzar a manifestarse ya que la producimos masivamente, lo cual genera pérdidas económicas muy importantes. Y nos lleva a una pérdida en el rendimiento del cultivo, por lo tanto es un factor limitante en la producción de las plantas. Las plantas más afectadas son las plantas perennes. Las plantas perennes son aquellas que tienen una producción o crecimiento de un ciclo de un año, tal cual. Plantas con propagación vegetativa o agámica, como el ajo, la pepita y la papa. La mayoría y además, algo muy importante que debemos de considerar es que la mayoría de los virus no se transmiten por semilla. Prácticamente el embrión dentro de la semilla es inmune a casi todos los virus. Hay algunos virus que se logran infectar la semilla, pero son pocos. ¿Sí vamos bien? De tal forma que el sistema más frecuentemente utilizado y con mayores éxitos en el cultivo de plantas para producción libre de virus es el meristema, suplementado en muchos casos por tratamientos de termoterapia o quimioterapia, ya que se sabe que prácticamente en las células meristemáticas no hay virus. Muy pocos virus pueden infectar células meristemáticas. ¿Y cómo se van a distribuir los virus en las plantas? Pues se sabe que los virus no se distribuyen de forma uniforme en una planta, sino que se distribuyen de diferente forma. Muy abundantes en el floema, pueden estar en pocas células parenquimáticas adyacentes, están prácticamente en todas o casi todas las células diferenciadas de la planta. Podemos encontrar algunos sectores de tejidos sin infectar y solamente algunos cuantos virus invaden tejido meristemático. ¿Por qué las células meristemáticas tienen pocos virus o prácticamente no se infectan por partículas virales? Dadas las características primordiales que tiene una célula o la zona de células meristemáticas. En primer lugar,
los meristemas tienen un sistema vascular poco diferenciado, es decir, pues no tienen ni xilema ni floema porque son células muy inmaduras, ¿vale? Entonces, se sabe que la gran mayoría de las partículas virales se movilizan rápidamente y por lo tanto pueden infectar rápidamente a toda la planta por movilizarse en el xilema y en el floema. Dado que en los meristemas no hay xilema ni floema, el virus literalmente tiene que movilizarse célula por célula. Por lo tanto, su velocidad de movimiento es extremadamente lenta. Por ejemplo, se sabe que un virus puede moverse de 1 a 8 centímetros por hora cuando se moviliza por xilema y floema, o sea, se mueve bastante rápido. En cambio, en las células meristemáticas se mueve o avanza de 5 a 15 metros por hora, o sea, literalmente no se mueve. Y eso pues obviamente no es viable para el virus, pues se va a morir rápido, prácticamente. Ajá. Otra característica importante es que las células meristemáticas, al ser altamente indiferenciadas, pues tienen una elevada tasa o actividad metabólica, por lo tanto tienen una mitosis muy continua y eso evita que la partícula viral afecte a la célula, porque más tarda en entrar a la célula que lo que la célula ya se dividió y el pobre virus ya se separó, se perdió o se eliminó. Además de que en los meristemas hay elevadas concentraciones de auxinas, como los 2,4-D, lo cual es inhibidor para el crecimiento de las partículas virales. ¿Sí vamos bien? Sí. Y bueno, por lo tanto, vamos a tener factores que afectan la producción de plantas libres de virus. Para empezar, la localización del explante. Se supone que los explantes más ideales para obtener explantes son los meristemas apicales y axilares, y conocidos también como yemas terminales, y estos acuérdense que tienen que ser de plantas jóvenes. Entre más joven esté una planta, sus células meristemáticas están en mayor división y por lo tanto menos probabilidad de tener virus. ¿Sí? O sea, yemas terminales es igual que el meristema apical. Estema apical. Apical. De tal forma que algo muy importante también es el momento de la extracción. Se recomienda de forma mucho más importante, porque estamos hablando de explantes jóvenes, tal cual, que sean explantes activos en el crecimiento. Para obtener plantas libres de virus se recomienda tomar explantes cuando comienza a brotar, es decir, los cotiledones son los explantes ideales para regenerar una planta libre de virus, porque es donde menos probabilidad de encontrar virus tengo. Además, también debemos de tener un explante sin dormancia, es decir, tiene que ser un explante altamente activo. ¿Y cómo puedo terminar la dormancia? Por someterla a periodos de frío, lo cual es variable según la especie y el uso de ácido giberélico. ¿Se acuerdan que se termina la dormancia? Entonces, con esto también puedo ayudar a eliminar los virus. Y el tamaño del explante utilizado, cual también es muy importante. En cuanto al tamaño del explante, recordemos que un explante para regenerar una planta, en cuanto más grande mejor, porque tiene una mayor probabilidad de generar una planta. Sin embargo, si yo quiero plantas libres de virus, si yo tengo un explante grande, es más probabilidad de que tenga partículas virales. Por lo tanto, a mayor tamaño del explante, menor probabilidad de obtener plantas libres de virus, porque me las puedo traer. Si hago micropropagación normal y no me importa si tiene un virus, pues sí tiene que ser un explante grande. Pero si yo quiero libre de virus, no puede ser un explante grande. De tal forma que este es más o menos el tamaño recomendado para obtener los explantes libres de virus. Si trabajo con meristemas apicales, se recomienda que sean de 0.1 milímetro de diámetro y de 0.25-0.3 milímetros de longitud y esterilizando en superficie, o sea, una cosita. La otra, para obtener el explante, si yo parto de plantas ya saneadas, tengo que utilizar yemas o brotes de mayor tamaño, de 0.2 a 0.5 micros. Pero esto porque es una planta que se garantizó, ya no tiene virus. La eliminación del virus también puede ocurrir durante el proceso de cultivo in vitro. Entonces vamos a entrar a la parte conocida como saneamiento de plantas. Entonces, tenemos que, antes de
llevar a cabo la escisión, es decir, antes de tomar el explante, se recomienda hacer un tratamiento térmico, pero de la planta completa donde se obtiene, en este caso el ápice caulinar, que me sirve como explante, que se supone que es también como de los ideales o el ideal. Porque pues básicamente aquí está el cotiledón, ¿un poco, no? Y entonces el tratamiento de la planta tiene que ser de 10 a 20 días a 30 grados centígrados. Literalmente, yo tengo que tomar toda mi plantita de donde quiero sacar el explante y meterla a la estufita, a mi incubadora. 10 a 20 días a 30 grados, o sea, es un ratote, ¿sí? Una vez que yo hice el tratamiento térmico de mi planta, aquí vamos a ponerle un asterisco, porque puede ser tratamiento térmico, puede ser tratamiento quimioterapéutico, es decir, con algún fármaco. Ajá. Y una vez que pasó este tratamiento, ahora sí, en condiciones de asepsia completa, voy a tomar mi ápice caulinar con el tamaño que ya mencionamos. Una vez que lo obtuve en esterilidad, lo voy a llevar a sembrar en cultivo in vitro para comenzar regeneración de una planta y de esta forma ir eliminando los patógenos. Por lo tanto, después de la escisión, yo voy a sembrar mi ápice caulinar en un medio de cultivo con una concentración de nutrientes equilibrada. ¿Qué es lo que tiene que tener mi medio de cultivo para regenerar la planta y comenzar a eliminar los virus? Análogos de purinas, pirimidinas, aminoácidos, reguladores de crecimiento, antibióticos y condiciones ambientales muy estrictas. Entonces, en este medio de cultivo, mi ápice caulinar me va a regenerar una plantita por organogénesis directa. Esta plantita yo la puedo mantener de 2 a 4 grados centígrados, tal cual, pero antes de micropropagar, es decir, antes de que partirla en cachitos y sembrar cada cachito en un tubo para comenzar la micropropagación, tengo que someterla a diferentes rondas de subcultivo. Es decir, crece mi plantita, la mantengo de 2 a 4 grados centígrados, sigue creciendo y ahora sí, de esta plantita voy a tomar el ápice caulinar y a comenzar el ciclo de saneamiento. ¿Sale? Este ciclo se repite varias veces, se puede llegar a repetir hasta unos 5 o 6 veces y se sabe que con cada sembrado y con cada ciclo de frío se van eliminando y muriendo los virus, ¿sí? Después de estos ciclos, ahora sí, ya que regeneré mis plantitas, las mantengo, en lugar de mantenerlas de 2 a 4 grados, las fracciono y me voy con la micropropagación típica y tradicional que ya vimos, hasta sacarlas al suelo. ¿O quiero una cosa? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Ale? ¿Giselle? ¿Sí? ¿Sí, Adalí? Perfecto. Y bueno, para hacer la multiplicación del material libre de virus ex vitro, hay que evitar las recontaminaciones. Es decir, ¿cómo voy a tratar mi planta para que salga al invernadero, la adaptación al medio natural y eventualmente a la transferencia al suelo? Porque mientras yo trabaje en el laboratorio, si trabajo adecuadamente con las condiciones de asepsia, mi equipo está funcionando bien, campanas, autoclave, yo trabajo con todo el cuidado, limpio, lavo mi material, lo tengo estético, el mantenimiento, pues va a estar en chino que se me contamine con un virus, ¿verdad? Pero el problema más fuerte viene cuando de ese laboratorio sale al invernadero. El invernadero tiene que estar también muy controlado para evitar que se me enferme con un virus. Entonces, para ello, para evitar la recontaminación, una vez que yo salgo al invernadero, debo de meter a cada una de mis plantitas en jaulas antivectoriales, es decir, literalmente cubiertas de malla, de una apertura muy fina para evitar que entren insectos y acarreen los virus, las partículas virales. ¿Qué se recomienda para tener una planta libre de virus y posteriormente sacarla al invernadero? Esterilizar el suelo. Las jaulas deben de estar revestidas de una malla muy fina y se debe tener un control y revisión periódica para ver que no se oxiden, que no se rompan, que no se le crean por allá telarañitas o cosas así. Hay que estarlas limpiando constantemente. Estas jaulas antivectoriales deben de tener de preferencia un sistema de doble puerta. Una puerta exterior que me permite entrar de la parte de mi invernadero, yo entro, cierro mi puerta y ahora sí que está cerrada, abro la puerta que me permite entrar en contacto directo con la planta.
Cierro esa puerta, trabajo con mi planta y al revés. Salgo, abro la puerta, la cierro, solo que esta puerta esté cerrada, abro la de afuera y salgo, ¿sale? Para tratar de que yo sea el vector que meta la contaminación. Ajá. Se deben aplicar insecticidas y mantener las plantas libres de malezas y se deben analizar periódicamente para registrar el estado sanitario del material vegetal. Y bueno, algunas alternativas para mejorar la eficiencia y la producción de plantas libres de virus. En este caso ya vimos que mi planta madre, de la cual voy a obtener el explante, tiene que estar previamente en un tratamiento. Y en este caso fue el tratamiento por calor, también conocido como termoterapia. La termoterapia es la técnica más antigua para comenzar el saneamiento de una planta. Esta termoterapia se deja de 10 a 20 días a 30 grados, como ya habíamos mencionado. Aunque los periodos de tiempo y temperatura pueden variar según la especie de planta a trabajar. Se sabe que la termoterapia, entre más larga sea el tratamiento por calor, más efectivamente elimina virus. Excepto en los viroides, porque para eliminar viroides yo tengo que utilizar temperaturas bajas como 5 grados centígrados. Entonces aquí sí me recomienda hacer una previa identificación de mi agente patógeno para saber si es virus o viroide, porque depende de eso. Si es virus, son temperaturas elevadas. Si es viroide, tiene que ser temperaturas bajas. ¿Puede poner en riesgo a la planta si bajas esa temperatura? No tanto, porque lo que te interesa es eliminar el virus. Entonces el frío te permite eliminar el viroide y tu planta va a estar en pequeña dormancia, pero se puede recuperar. Otra alternativa, en lugar de termoterapia yo puedo utilizar quimioterapia y literalmente es tratar a la planta con agentes antivirales, lo cual me permite una atenuación en primera instancia o eliminación completa de la partícula viral. El más utilizado es el ribavirin o virasole, pero el cual paradójicamente es fitotóxico, es decir, que sí me va a matar al virus, pero también me puede matar a mi planta. ¿Mande? Por eso tienes que hacer un cálculo de la dosis. En este caso, el ribavirin o virasole se puede ocupar en rangos de concentración de 10, 50 o 100 microgramos por litro de solución. Pero acá sí tengo que hacer una curva porque dependiendo de mi tipo de planta, o le queda el 10 o le queda un intermedio o el 50, etc. Por lo tanto, para detectar la concentración adecuada yo tengo que hacer varios subcultivos para ver qué tanto le afecta o qué tanto es eficiente para eliminar el virus y por lo tanto debo de tener varios meses de tratamiento. Una vez que hice el tratamiento por quimioterapia, el tratamiento quimioterapéutico se ha visto que es altamente eficiente cuando yo quiero recuperar plantas a partir de callos.